Ekaterina Morozova conducía su coche por una carretera nocturna y soñaba con una sola cosa: llegar a su apartamento, caer en el sofá y no moverse durante 12 horas. La reciente operación especial la había dejado completamente exhausta. Con 32 años, la mayor de las fuerzas especiales Sigma se sentía como una fruta exprimida. Por la ventanilla pasaban cafeterías de carretera, estaciones de servicio, farolas solitarias. Delante se vislumbraba un pequeño pueblo. Nada destacable, una provincia cualquiera. Pasará y no se acordará. Ekaterina cambió de marcha y miró el panel de instrumentos. 1:30 de la noche. 1 hora más y estaría en casa. Agua caliente, té, la cama. Dios, qué ganas de dormir. Delante, unas balizas azules parpadearon. Una señal de tráfico a rayas cortó la carretera. Ekaterina redujo la velocidad. 2 agentes estaban de pie en el arcén. Uno señalaba con la porra. Un control rutinario, probablemente. Ella se detuvo y bajó la ventanilla. Se acercó al coche un inspector de unos 30 años, corpulento, con aire de dueño del mundo. En el pecho, una placa: Sargento Anton Petujov. No activó la señal de giro al cambiar de carril, dijo sin saludar. Ekaterina frunció el ceño. ¿Qué cambio de carril? Llevo los últimos 20 kilómetros en mi carril. No discuta, lo observé todo. Muestre sus documentos. Ella sacó su carné de conducir y se lo extendió. Petujov lo tomó, pero ni siquiera lo miró. Asintió a su compañero. Este se acercó al otro lado del coche. Joven, de unos 25 años. Artem, a juzgar por la identificación. «Abra el maletero», exigió Artem. «¿Para qué? Inspección rutinaria. ¿O hay motivos para negarse?» Ekaterina apretó el volante. Algo la punzó por dentro. Conocía ese tono. Había visto esas miradas. En su servicio había visto muchas cosas. Ahora cada célula le gritaba que la situación era peligrosa. «¿Está bien?», dijo con calma. Presionó una tecla. El maletero se abrió. Artem se dirigió a la parte trasera del coche. Ekaterina lo observaba por el espejo retrovisor. Rebuscó allí durante unos 30 segundos. Luego regresó con una bolsa de plástico en la mano. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?», dijo, mostrando el hallazgo a Petujov. Un jarro de agua fría le cayó encima a Ekaterina. En su vida había tocado drogas. ¡Nunca! En el maletero solo había una rueda de repuesto, un extintor y una vieja bolsa de deporte. «Eso no es mío», dijo en voz baja. Petujov se rió. «Claro, se metió solo. Escucha, querida, ahora estás en serios problemas. Es el artículo 228. Le esperan años de cárcel. Ustedes me lo plantaron. Exijo un informe con testigos». «Déjate de tonterías», agitó la mano Artem. «Vamos a la comisaría, allí lo formalizamos todo. Quizás lleguemos a un acuerdo». Ekaterina sintió ira. Esta gente actúa así regularmente. Una parada, una falsificación, una extorsión, un sistema bien engrasado. ¿Cuántos ciudadanos habrán pasado ya por sus manos? ¿Cuántos habrán pagado? ¿Cuántos están ahora entre rejas? Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El smartphone. Necesitaba avisar a Maxim Grachov, el comandante del grupo. Rápidamente tecleó el mensaje bajo el borde del asiento. Código 7. Coordenadas. DPS. Montaje. Pulsó enviar. «¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahí?», rugió Petujov, abriendo la puerta de golpe. Ekaterina no tuvo tiempo de guardar el aparato. Artem se lo arrebató. «Vaya, qué lista», sonrió mirando la pantalla. «Le escribes a una persona. No importa, en el departamento lo arreglaremos». «Devuélveme el teléfono», exigió Ekaterina con voz firme. «Devuélvemelo», imitó Petujov. «Ahora hablas de infracciones, con una sustancia en el maletero. Sal del coche, vámonos». Ekaterina salió. Las manos no le temblaban. El corazón le latía con regularidad. En las operaciones había visto cosas peores. Pero ahora,
De pie en el arcén entre dos policías con una acusación falsa, de repente se dio cuenta. Aquí está, el horror que experimenta la gente común, aquellos que no tienen una identificación de fuerzas especiales, aquellos que están indefensos. Ella se dirigió en silencio hacia el coche patrulla. El mensaje le había llegado al comandante. Lo logró. Ahora tenía que resistir. Estudiar cómo funciona este sistema desde dentro. Recordar a cada uno. Petujov abrió la puerta trasera, asintió. Siéntate y cállate. En la comisaría hablaremos. Ekaterina se sentó. La puerta se cerró con un tintineo metálico. A través de la reja vio cómo Artem y Petujov se miraban y sonreían con sorna. El coche patrulla avanzaba por la carretera desierta. Ekaterina estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla. Las farolas pasaban una tras otra, proyectando destellos amarillos sobre el cristal. No entró en pánico. El pánico es un lujo que las personas de su profesión no pueden permitirse. Delante, Petujov y Artem hablaban en voz baja. Suponían que ella no los oía, pero ella captaba cada palabra. Un coche decente el suyo, observó Artem. Así que tiene dinero. Ajá, asintió Petujov. Va vestida con elegancia, no es de las pobres. Calcula unos 200,000, supongo. ¿Y si no quiere? Querrá, todos quieren. Nadie quiere problemas. Ekaterina escuchaba y fijaba en su memoria. 200,000. El precio estándar. Esto no es solo un soborno en la carretera, es un mecanismo de extorsión bien engrasado. ¿Cuántas personas habrán pasado por sus manos en un mes? ¿10? ¿20? ¿Más? Recordó los rostros de las mujeres de las redadas en los burdeles, destrozadas, asustadas. Muchas acabaron allí tras falsas acusaciones. Alguien no pudo pagar y fue condenado. Y estos dos circulan tranquilamente por la carretera, buscando nuevas víctimas. «Oye», se giró Artem hacia la reja. «¿Por qué callas? Normalmente todos empiezan a llorar enseguida, a disculparse, a prometer». Ekaterina lo miró con frialdad. «Espero a que se metan en problemas». Petujov se rió a carcajadas. «Vaya, qué carácter. No importa, en el departamento Iván Sergeyevich te tranquilizará rápido. Él rompe a esas listillas en 5 minutos. Iván Sergeyevich». Ekaterina memorizó el nombre. Significa que en el departamento hay un jefe, el que dirige todo el esquema. «¿Quién es Iván Sergeyevich?», preguntó con voz firme. «Ya lo sabrás», sonrió Artem. «Él es nuestro teniente primero, un hombre serio. Cuando hable contigo, enseguida querrás pagar y olvidar esta noche». Ekaterina asintió. El teniente primero Iván. El apellido no se mencionó, pero ella lo averiguaría en la comisaría. El coche se desvió de la carretera principal. Se metió por calles estrechas. Los edificios estaban oscuros, las ventanas ciegas. No había un alma. Solo las farolas iluminaban el asfalto roto y los charcos. 10 minutos después, llegaron a la comisaría de policía de distrito. Una caja gris de 2 pisos, la pintura desconchada. En el tejado una bandera lánguida y sucia. «Llegamos», dijo Petujov, apagando el motor. Artem salió y abrió la puerta trasera. Ekaterina pisó el asfalto. El aire era pesado, húmedo, olía a residuos y a algo agrio. Miró a su alrededor. Una sola entrada. Las ventanas con rejas, cámaras antiguas. La mitad seguramente no funcionaban. «Vamos», la empujó Artem por la espalda. Ekaterina avanzó hacia la entrada. Petujov delante, Artem detrás. Entraron al edificio. En el pasillo ardía una lámpara. Las demás estaban apagadas. Olía a humedad y a tabaco barato. En las paredes colgaban carteles descoloridos sobre la ley y la lucha contra las drogas. ¡Qué ironía! En la sala de guardia, sentado a una mesa, un joven sargento hojeaba su teléfono. Al verlos, ni siquiera levantó la cabeza. «¿Han traído a otra?», preguntó con tono aburrido. «Ajá», asintió Petujov. «Con droga, prepáralo». El sargento bostezó. Empezó a escribir en algún papel.
Ekaterina estaba de pie en medio de la sala de guardia, observando a esa gente. Para ellos, era una noche ordinaria, un trabajo habitual. Traían a una víctima, la asustaban, le sacaban dinero, la soltaban o no la soltaban. Rutina. ¿Está Iván Sergeyevich?, preguntó Petujov al sargento. Sí, en la oficina, dijo. Si traéis a alguien, traedlo directamente a mí. Excelente, sonrió Petujov. Vamos, guapa, te presentaré al hombre que decide destinos. La llevaron por el pasillo. Ekaterina caminaba en silencio. Por dentro todo bullía, pero su rostro permanecía imperturbable. Memorizaba cada puerta, cada giro, cada rostro. Cuando Grachov y sus hombres irrumpieran, ella necesitaba conocer la distribución. Si irrumpieran, si el mensaje había salido... Basta, se ordenó a sí misma. Salió. Claro que sí. Maxim no es de los que abandona a los suyos. Recibió la señal y ya estaba en camino. Solo necesitaba aguantar. Se detuvieron ante una puerta con un cartel que decía: Teniente primero Volkov. Petujov llamó. Adelante. Se oyó una voz desde el interior. La puerta se abrió. La oficina era pequeña, pero estaba decorada con pretensiones. Una mesa maciza, una silla de cuero, diplomas enmarcados en las paredes. Sentado a la mesa, había un hombre de unos 45 años, corpulento, con el rostro hinchado y ojos pequeños. Miró a Ekaterina como si evaluara una mercancía. A ver, dijo recostándose en el respaldo de la silla. ¿Qué tenemos aquí? Petujov, informe. La detuvimos en la carretera, camarada teniente primero. En el maletero se encontraron sustancias prohibidas, unos 200 gramos a ojo. Volkov asintió, sin apartar la vista de Ekaterina. Entendido. Artículo 228, parte segunda. Posesión en gran cantidad. Esos son de 3 a 10 años, querida. Ekaterina guardó silencio, mirándolo a los ojos. Muda, sonrió Volkov. No importa, ahora hablará. Llévenla a la celda. Que se siente, que piense. Por la mañana hablaremos. Petujov agarró a Ekaterina por el codo. La llevó por el pasillo. Bajaron al primer piso. Giraron hacia el ala de las celdas. Abrieron la puerta enrejada. La empujaron dentro. Descanse, guapa, dijo Petujov. Mañana será más complaciente. La puerta se cerró de golpe. Ekaterina miró a su alrededor. Una celda de 3 por 4 metros. Paredes de hormigón, una litera de hierro, un agujero en la esquina en lugar de un inodoro. Una lámpara tenue en el techo. En una esquina estaban sentadas 2 mujeres. Una joven, de unos 25 años, lloraba con la cabeza entre las rodillas. La otra, mayor, de unos 40, miraba la pared con ojos vacíos. Hola, dijo Ekaterina en voz baja. La joven levantó la cabeza, su rostro estaba hinchado por las lágrimas, sus ojos rojos. ¿A ti también?, susurró. Sí, le echaron drogas. La joven asintió. A nosotros también. Siempre hacen lo mismo. Nos detienen en la carretera, nos meten algo, nos traen aquí, luego exigen dinero. Ekaterina se sentó en la litera de al lado. ¿Cuánto exigen? ¿A mí? 150,000. Ya llevo 3 días aquí. Mi madre intenta recaudar y ella... Señaló a la mujer mayor. Ella no responde, dijo la joven. Lleva una semana aquí, no ha pagado. Mañana hay juicio. Ella sabe que irá a la cárcel, ya ni habla. Ekaterina miró a esa mujer, rota, ojos vacíos. ¿Cuántas como ella habrán pasado por estas paredes? ¿Cuántas habrán pagado? ¿Cuántas no habrán pagado y ahora se pudren en las colonias? ¿Con qué frecuencia hacen esto?, preguntó Ekaterina. La joven se secó las lágrimas. Constantemente. Los oí hablar. Cada semana traen a alguien. El que paga lo sueltan. El que no paga, a juicio. Ekaterina se levantó, se acercó a la reja, miró por el pasillo. Vacío. El guardia dormía en su mesa al final del pasillo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la joven. Ana. Aguanta, Ana, pronto todo terminará.
Ana la miró con desconfianza. Hablas como si supieras algo. Ekaterina regresó a la litera. Simplemente creo que la justicia existe. Ana sonrió amargamente. Aquí no hay justicia, solo dinero y poder. Detrás de la puerta se oyeron pasos, voces. Ekaterina reconoció la voz de Petúyov. Iván Sergevich, esta es terca. No quiere hablar. Nada, respondió la voz de Volkov. Por la mañana hablaremos más en serio. Que pase la noche en la celda, por la mañana se hará más lista. Y si no se hace más lista, entonces actuaremos como con la del año pasado. ¿Te acuerdas, la que también se resistía? Me acuerdo. Le cayeron 3 años. A esta también le caerán, o pagará. Es su elección. Los pasos se alejaron. Ekaterina se sentó y escuchó el silencio. Así que no era un caso aislado. La corrupción sistémica llevaba años funcionando, y nadie la detenía. Ana se acostó en la litera acurrucada. «Duerme, si puedes», susurró. «Por la mañana será peor». Ekaterina no durmió. Se sentó y contó el tiempo. ¿Cuánto había pasado desde que envió el mensaje? 1 hora. ¿Más? Grachov debió haberlo recibido. Ya estaba en camino. El grupo se reúne rápidamente, 20 minutos. Luego, 120 kilómetros de carretera desde Moscú. Si conducían a toda velocidad, 1 hora, quizás un poco más. Así que, pronto. Solo necesitaba aguantar hasta el amanecer. Cerró los ojos, apoyándose en la fría pared. Pasaron unos 40 minutos, quizás más. Ekaterina estaba sentada en la litera de hierro y escuchaba los sonidos de la comisaría. En otro lugar, se oían puertas cerrarse. Alguien maldecía. Ana se había quedado dormida en un rincón. La segunda mujer seguía sin moverse. De nuevo pasos en el pasillo. El tintineo de llaves. La puerta se abrió de golpe. Petujov en el umbral. «Tú, levántate. El teniente primero quiere hablar». Ekaterina se levantó y lo siguió por el pasillo. En la sala de guardia ahora estaba sentado otro sargento, más viejo. No levantó la vista cuando pasaron. Petujov la llevó al despacho de Volkov. Llamó. Adelante, se oyó una voz. Ekaterina entró. En el despacho ahora había 2 personas. Volkov en la mesa y otro hombre. Delgado, con gafas, de unos 50 años. Estaba hojeando papeles. «Conozca», dijo Volkov. «Él es Piotr Dmitrievich Sokolov, el investigador. Él llevará su caso. Sí, por supuesto no cambia de opinión». Sokolov levantó la vista. Miró a Ekaterina por encima de las gafas. Su mirada estaba cansada, indiferente. «Siéntese», dijo secamente. Ekaterina se sentó. Sokolov acercó una carpeta. La abrió. Morozova Ekaterina Sergeyevna, 32 años, registrada en Moscú. En el maletero se encontraron sustancias narcóticas con un peso de 215 gramos. Cantidad grande. Artículo 228, parte segunda. De 3 a 10 años de privación de libertad. Habló monótonamente, como un robot. Para él, ella era solo un papel. Otro caso. «Esto es un montaje», dijo Ekaterina con calma. «Exijo una pericia independiente». Sokolov sonrió. «La pericia será nuestra. Confirmará las drogas. Luego, el auto de procesamiento. El tribunal, la sentencia. Todo según la ley». «¿Según qué ley?» «Ustedes fabrican casos». Sokolov se quitó las gafas. Se las limpió con un pañuelo. «Señorita, llevo 30 años en el sistema. He visto miles como usted. Todos inocentes. A todos les tendieron una trampa. Pero las pericias siempre demuestran lo contrario, y los tribunales siempre dictan sentencias condenatorias». Volkov se rió a carcajadas. «¿Lo ves? Ni siquiera el investigador te cree. Deja de resistirte. Paga y vete». Ekaterina apretó los puños debajo de la mesa. Quería levantarse y darle un puñetazo a ese gordo canalla, pero no podía. Aún era demasiado pronto. Necesitaba más información. «¿Y si pago? ¿Qué me garantiza que no regresarán?»
preguntó ella. Volkov se levantó, se acercó, demasiado cerca. Ekaterina sintió el olor a sudor y colonia barata. «Yo te lo garantizo», dijo en voz baja. «Pagarás, nos despediremos como amigos. Cerraremos el caso, romperemos el informe, te irás a casa y olvidarás esta noche». Le puso la mano en el hombro. Sus dedos apretaron la tela de la chaqueta. Ekaterina se quedó inmóvil. Cada célula le gritaba: «Quita esa mano, rópele la muñeca, noquéalo». Pero ella se contuvo. «Quite la mano», dijo ella con calma. Volkov se rió. «Qué orgullosa. ¿Y de qué presumir? Ahora no eres nadie, una criminal. Puedo hacer contigo lo que quiera». Su mano se deslizó más abajo. Ekaterina se apartó bruscamente. Se levantó de la silla. «No me toque». Volkov dio un paso hacia ella. Sokolov, indiferente, siguió escribiendo en sus papeles. «¿Y qué harás?», preguntó Volkov. «¿Te quejarás? ¿A quién? Aquí somos la ley. Nadie te ayudará. Tus padres están lejos, tus amigos quién sabe dónde. Tenemos tu teléfono, estás sola». Dio otro paso adelante. Ekaterina retrocedió hasta la pared. «Sabes, guapa, tengo una oferta mejor. Nos entretienes y te dejaré ir gratis». Sokolov levantó la cabeza, sonrió. «Iván Sergeyevich, eres un genio». Ekaterina miró a Volkov a los ojos. Un huracán rugía en su interior. Podría haberlo tirado al suelo en 3 segundos, a ambos en 5. Pero entonces todo se iría al traste, el plan se quedaría. Esas bestias seguirían mutilando a la gente. «Por última vez», dijo en voz baja, «quiten las manos». Volkov se rió, intentó agarrarla por la muñeca, y entonces en el pasillo se oyó una voz fuerte. «Volkov, ¿dónde estás?» Volkov se dio la vuelta irritado. «Maldición, capitán, vaya a la celda, luego terminaremos de jugar». Él empujó a Ekaterina hacia la puerta. Petujov la agarró del brazo y la condujo de vuelta. Mientras caminaban por el pasillo, Ekaterina escuchó a sus espaldas: «Todo en orden, camarada capitán. Otra drogadicta. La estamos procesando». Petujov la empujó a la celda. La puerta se cerró de golpe. Ekaterina se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Le temblaban las manos por la ira contenida. Les había permitido llegar demasiado lejos, pero ahora sabía con certeza. Esta gente no era solo sobornadores. Están dispuestos a todo: violencia, chantaje, abuso. Todo por dinero y poder. Ana la miró. «Conmigo también lo intentaron», susurró. Volkov dijo lo mismo: «Pagaré, solo para que no pase esto». Ekaterina se acercó, se sentó a su lado. «¿Cuántas más así?». La chica se secó las lágrimas. «No lo sé, muchas. Cada semana traen a alguien. El que paga, lo sueltan. El que no paga, a la cárcel. Y con algunos se divierten». Pasó una hora. Ekaterina estaba sentada en la celda y miraba en la oscuridad. Ana dormía, acurrucada en la litera. La segunda mujer no se movía, como siempre. De nuevo pasos en el pasillo. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Petujov en el umbral. «Tú, levántate. El teniente primero quiere volver a hablar». Ekaterina se levantó y lo siguió por el pasillo. Él la condujo hasta el despacho de Volkov. Llamó. «Adelante». Se oyó una voz desde el interior. Ekaterina entró. Volkov estaba sentado solo a la mesa. Delante de él, una botella de whisky y un vaso. Estaba borracho. Le brillaban los ojos, la cara roja. «Ah, la guapa ha vuelto», dijo. «Bueno, ¿cambiaste de opinión? ¿Vas a pagar?» «No». Volkov se levantó de la silla y se acercó. Demasiado cerca. Ekaterina sintió el olor a alcohol. «Sabes, me he cansado de tus ceremonias», dijo. «Eres demasiado orgullosa. Hay que ponerte en tu sitio». Él extendió la mano, intentó abrazarla por la cintura. Ekaterina se apartó bruscamente. «No me toques». Volkov se rió. «¿Y qué harás? ¿Gritarás? ¿Te quejarás?» La puerta de la oficina se abrió. Entró otro policía, joven, de unos 28 años.
Ekaterina no lo había visto antes. «Jefe, quizás es hora de mostrarle la celda de régimen especial», preguntó con una sonrisa maliciosa. Volkov miró a Ekaterina evaluándola. «No», dijo. «Primero nos divertiremos y luego veremos». Él se acercó a Ekaterina, intentó agarrarla del brazo, y en ese momento ella se descontroló. Los reflejos se activaron solos. Ella interceptó su muñeca, la giró, aplicó una llave de dolor. Volkov aulló, se dobló. Ekaterina no se detuvo, lo empujó contra la pared. Se golpeó la cabeza, cayó al suelo. El joven policía se abalanzó sobre ella. Ekaterina se giró, le dio un codazo en el plexo solar. Él se dobló, jadeando. Ella lo remató con una rodilla en la cara. Él cayó. Petujov irrumpió en el despacho, buscando la porra en su cinturón. Ekaterina fue más rápida. Una patada en la rodilla. Él gritó, empezó a caer. Ella le sujetó la cabeza y con fuerza la estrelló contra el borde de la mesa. Petujov cayó inconsciente. 15 segundos. 3 en el suelo. Ekaterina se enderezó, se sacudió las manos. Su respiración era regular, su pulso tranquilo. Como en un entrenamiento, Volkov estaba sentado contra la pared, con las manos en la cabeza mirándola con horror. «¿Pero quién eres tú?». Ekaterina lo miró fríamente. «Una persona que se ha cansado de sus juegos». Volkov intentó levantarse aferrándose a la mesa. «Guardias, todos aquí. Ataque a los agentes». La puerta se abrió de golpe. 4 policías más irrumpieron en la oficina. Ekaterina evaluó la situación. 4 hombres frescos contra ella sola en una oficina cerrada. Se podría intentar, pero las posibilidades eran pocas. Y lo más importante, si los dejaba inconscientes a todos, ¿qué pasaría después? ¿A dónde correr? No conoce la distribución completa del edificio. No sabe dónde está su teléfono. No sabe con certeza si el mensaje llegó a Grachov. No, hay que seguir esperando. Ella levantó lentamente las manos. «Bien, no me resisto». Volkov se levantó, respirando pesadamente. Se limpió la sangre de la frente. En sus ojos, ira y miedo al mismo tiempo. «Arrestadla, sujétenla bien». 2 policías agarraron a Ekaterina por los brazos, se los doblaron a la espalda. El dolor le atravesó los hombros, pero ella no emitió ningún sonido. Volkov se acercó. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Pensaste que eras lista. Pensaste que pelearías, que nos asustaríamos». Él se abalanzó y la golpeó en la cara. Ekaterina sintió cómo se le reventaba el labio, el sabor salado de la sangre en la boca. «¿Pensaste que alguien te salvaría?», continuó Volkov. «Nadie te salvará, estás sola aquí». La golpeó de nuevo, y otra vez. Ekaterina no se resistió. «Que piensen que está rota». «Basta, Iván Sergeyevich», dijo uno de los policías. «La va a matar». Volkov se detuvo, respirando pesadamente, los puños llenos de sangre. Se dirigió a la mesa, abrió un cajón, sacó una pistola paralizante. Chispas azules corrieron entre los contactos. «¿Ves esto?», preguntó mostrando la pistola paralizante. «Ahora sabrás lo que les pasa a los que levantan la mano contra la policía». Ekaterina miró la pistola paralizante. El corazón le dio un vuelco, pero su rostro permaneció tranquilo. Contra la pistola paralizante, sus habilidades de combate eran inútiles. Una descarga, y perdería el conocimiento, quizás para siempre. Volkov se acercó. Le acercó la pistola paralizante al cuello. «Pensaste que eras lista. Ahora te enseñaremos». El mundo estalló en dolor. Una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo. Los músculos se contrajeron. Cada nervio ardía. Ekaterina sintió cómo sus piernas flaqueaban, cómo perdía el conocimiento. Lo último que oyó antes de caer en la oscuridad fue la risa de Volkov. «Así está mejor. Ahora hablaremos de otra manera». Luego, nada. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? Ekaterina no lo sabía. Quizás 1 minuto, quizás 10. Despertó al sentir que alguien la arrastraba por los pies por el suelo.
Su cabeza golpeaba contra las irregularidades del linóleo. Dolía, pero su cuerpo no la obedecía. Los músculos todavía estaban paralizados después de la descarga. «¡Llévenla al aislamiento!», oyó la voz de Volkov desde algún lugar arriba. «A la celda más lejana, encadenarla al tubo, que se siente, que piense». La arrastraron por el pasillo, luego por las escaleras. Los escalones le golpeaban dolorosamente la espalda. Ekaterina intentó mover los brazos, pero no la obedecieron. Solo los dedos se movían ligeramente. Bajaron al sótano. Aquí hacía frío y humedad. Olía a moho y a rancio. Se detuvieron ante una puerta de hierro. El chirrido de las bisagras. La arrastraron dentro y la arrojaron al suelo de hormigón. Ekaterina intentó abrir los ojos. Los párpados le pesaban, pero se obligó a hacerlo. Una pequeña celda, de 2 por 3 metros. Paredes de hormigón desnudas. A lo largo de una pared pasaba una gruesa tubería de calefacción. No hay ventanas. Solo una estrecha rendija bajo el techo. Una luz tenue apenas se filtraba desde el exterior. Uno de los policías la levantó por los brazos, la arrastró hasta la tubería, sacó unas esposas, las cerró en las muñecas de Ekaterina y la esposó a la tubería. El metal se clavó en su piel. «Que disfrutes del descanso», sonrió. Salieron. La puerta se cerró de golpe. La cerradura hizo clic. Los pasos se alejaron. Ekaterina se quedó sola en la oscuridad. Se apoyó de espaldas a la pared fría e intentó recuperar el aliento. Le dolía todo el cuerpo. Los músculos le dolían después de la pistola paralizante. Las muñecas le ardían donde el metal de las esposas se clavaba en la piel. La cara le palpitaba por los golpes. El labio se le había hinchado. Un ojo casi no se le abría, pero lo peor de todo era el pensamiento que le rondaba por la cabeza. ¿Y si el mensaje a Grachov realmente no se había enviado? ¿Y si Volkov tenía razón y ella estaba completamente sola aquí? No, no debía pensar así. El mensaje se había enviado. Grachov ya estaba en camino. Solo necesitaba aguantar. Ekaterina tiró de las esposas. La tubería no cedió. Intentó pasar la mano por el hierro. Dolía. La piel se le agrietaba, pero la mano no pasaba. Las esposas estaban demasiado apretadas. Detrás de la puerta se oyeron pasos, pesados, seguros. Varias personas. Se detuvieron justo en la puerta. Ekaterina se quedó inmóvil, escuchando. «Iván, ¿eres un idiota?», se oyó una voz desconocida. Baja, autoritaria. «¿Por qué la golpeaste?». «Ella atacó a mi gente, camarada mayor», respondió la voz de Volkov. Mayor. Ekaterina se tensó. Este debía ser Medvedev, el curador de todo el esquema. «Me importa un bledo lo que haya hecho», continuó Medvedev. «Dejaste rastros. Tiene moratones, abrasiones, marcas de la pistola paralizante. Si alguien se entera, estamos todos acabados». «Nadie se enterará», replicó Volkov. «Lo documentaré todo como resistencia a la detención. Diremos que fue agresiva, atacó a los agentes, tuvimos que usar la fuerza». «¿Estás seguro de que no le dijo nada a nadie?», preguntó Medvedev. «Quizás tiene contactos, familiares en el poder, conocidos en la fiscalía». «Estoy seguro, revisamos el teléfono. El último mensaje fue ayer por la tarde. Es una moscovita común, nadie importante». Ekaterina casi sonrió en la oscuridad. ¿No vieron su mensaje o no quieren admitirlo? «Escúchame atentamente, Iván», dijo Medvedev después de una pausa. «Esta mujer vio demasiado. Sabe del plan, de la extorsión, de Sokolov, del juez. Escuchó conversaciones. No podemos dejarla ir». «Entiendo, camarada mayor». «Entonces, solo hay una salida». Una larga pausa. «¿Habla en serio?», susurró Volkov. «Absolutamente», respondió Medvedev. «Lo haremos pasar por un accidente». Se resbaló en la celda, se golpeó la cabeza contra la tubería. Sucede. ¿O un suicidio? Se ahorcó con su propia ropa. También sucede con los detenidos. Ekaterina sintió un escalofrío por dentro. Van a matarla aquí mismo, en esta celda, y lo harán de tal manera que nadie sospeche.
Pero si hacemos esto, comenzó Volkov. Si no lo hacemos, interrumpió Medvedev. Entonces en un mes estaremos todos en la cárcel. Ella es peligrosa, demasiado inteligente, demasiado terca. No se puede dejar ir a personas así. ¿Cuántas veces te he dicho, si hay el más mínimo riesgo, hay que resolver el problema radicalmente? Bien, asintió Volkov después de una pausa. Entonces, ¿cuándo? Esta noche, dentro de unas 3 horas. Esperaremos a que cambie el turno de guardia. Los nuevos no sabrán nada. Diremos que entramos a revisar. Ella ya estará muerta, todo limpio. ¿Entendido? Y una cosa más, Iván. Si por casualidad resulta que ella tiene contactos y alguien empieza a buscar, tú serás el chivo expiatorio. ¿Entendido? Ella es tu detenida, tu responsabilidad. ¿Entendido, camarada mayor? Los pasos se alejaron. Ekaterina se sentó en la oscuridad y escuchó el silencio. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Esas bestias no eran solo extorsionadores, eran asesinos. ¿Cuánta gente yace ya en sus tumbas gracias a ellos? ¿Cuántas muertes se han registrado como suicidios o accidentes? Ella volvió a tirar de las esposas con todas sus fuerzas. El metal se clavó en su muñeca hasta la sangre. La tubería se balanceó ligeramente, pero no se soltó. Ekaterina lo intentó una vez más. El dolor le atravesó los brazos. La sangre le corrió por los dedos, goteando al suelo. Pero la tubería resistió. Ekaterina se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Su respiración era pesada. Su corazón latía con fuerza. A 80 kilómetros de Zarechensk, en Moscú, el teniente coronel Maxim Grachov estaba sentado en su despacho, revisando informes después de la última operación. Fuera de la ventana, la capital se sumergía en las luces de la noche. Estaba cansado. 3 días casi sin dormir, solo café y nervios. Quería ir a casa con su mujer y sus hijos. El teléfono sobre la mesa vibró. Grachov miró el monitor automáticamente y se quedó inmóvil. Código 7. Coordenadas. DPS montaje. Remitente Morozova. Código 7. Ayuda de emergencia. Vida en peligro. Se requiere extracción inmediata. Grachov se levantó de su asiento tan bruscamente que la silla se volcó. Salió corriendo al pasillo. Todos a la reunión, inmediatamente. Morozova está en apuros. Código 7. 2 minutos después, en la sala de armas se habían reunido 8 personas. Su grupo, los mejores combatientes de las fuerzas especiales Sigma. Ya se ponían los chalecos antibalas, revisaban los fusiles, cargaban los cargadores. ¿Qué pasó, camarada teniente coronel?, preguntó el teniente primero Alexei Orlov. Morozova envió el código 7. Coordenadas a 120 kilómetros de aquí. La DPS la detuvo. Le plantaron drogas. No hay más información. Orlov maldijo entre dientes. Se han vuelto completamente locos. Han tocado a la mayor de Sigma. Grachov se abrochó el chaleco antibalas. Cogió su fusil. Comprobó el cerrojo. No sabemos qué hay allí. Quizás una extorsión normal. Quizás peor. Prepárense para todo. Cogeremos 3 coches. Orlov, tú conmigo en el primero. Voronov, tú con el segundo grupo. El tercer coche es de reserva. Cubre el perímetro en caso de que lleguen refuerzos. Armas de combate, pero fuego solo bajo mi mando. Después de todo es la policía, aunque sea podrida. No nos faltaba más que un contacto armado. Se subieron a 3 minibuses negros sin distintivos. Grachov se puso al volante del primer coche. A su lado, Orlov, con una tableta, en la pantalla brillaba el punto de las coordenadas de Ekaterina. ¿Cuánto tardaremos en llegar?, preguntó Orlov. Si no hay tráfico y a velocidad máxima, unos 40 minutos, quizás 45. ¿Hace cuánto envió el mensaje? Grachov miró el reloj. Hace 3 minutos. Poco tiempo. Camarada teniente coronel, lo sé. Los coches arrancaron. Grachov conducía rápido, con seguridad, al límite de lo posible. La carretera nocturna, farolas escasas, pocos coches.
El velocímetro marcaba 150. Orlov miró la tableta. Las coordenadas llevan al centro de distrito, el pueblo de Zarechensk. Allí hay una comisaría de policía, así que la llevaron allí, Maxim. ¿Crees que reveló su identidad? Grachov negó con la cabeza. Morozova no es de las que entra en pánico así como así. Si envió el código 7 pero no escribió nada más, significa que no hubo tiempo. O quería ver cómo funcionaba su esquema. Arriesgado es propio de ella. Siempre se mete donde no debe. Grachov recordó cómo hace 4 años Ekaterina se unió a su grupo. Joven, atrevida, con fuego en los ojos. Pasó una selección más dura que la de los hombres. Demostró a todos que podía. Se convirtió en una de las mejores. Y ahora tiene 32 años y sigue lanzándose al ojo del huracán. Corrieron por la carretera. Pasaron pueblos, bosques, gasolineras. Grachov no redujo la velocidad. Cada minuto contaba. 38 minutos después, se vislumbraron las luces de la ciudad. Todos listos, dijo Grachov por el auricular. Apaguen luces y sonido. Actuamos en silencio mientras podamos. Entendido, respondió Voronov desde el segundo coche. 3 minibuses se detuvieron a 200 metros del edificio de la comisaría de policía de distrito. Los motores se apagaron. Silencio. Solo el susurro del viento en los árboles. Grachov miró por el asiento del conductor. Un edificio gris de 2 pisos, las ventanas con rejas. Un coche patrulla en la entrada. Nadie más. Orlov. Situación, dijo en voz baja. Las 2 de la mañana, el turno de guardia es mínimo. Según la base de datos, en la comisaría no suele haber más de 7 personas por la noche. Morozova está dentro. El lugar exacto es desconocido. Grachov asintió. El plan es sencillo. El grupo 1, conmigo, entra por la entrada principal. El grupo 2, Voronov, bloquea la salida trasera y las de emergencia. El grupo 3 se queda en reserva. Cubre el perímetro en caso de que lleguen refuerzos, armas de combate, fuego solo bajo mi mando. Pónganse los visores nocturnos. Enciendan las cámaras. Todo se graba. ¡Vamos! 8 combatientes con equipo negro salieron de los coches en silencio. Chalecos antibalas, fusiles automáticos, cascos con visores nocturnos. Se movían como sombras, rápido, silencioso, profesionalmente. Grachov iba primero. Se acercaron a la entrada de la comisaría. La puerta estaba cerrada. Grachov intentó abrir el pomo, cerrado por dentro. «Orlov, échala abajo», susurró. Orlov dio un paso adelante con un ariete. Se balanceó. Un golpe potente. La puerta salió volando de sus bisagras con un estruendo que despertó a toda la comisaría. «¡Adelante!», rugió Grachov. Irrumpieron. Un pasillo, luz tenue, olor a tabaco y aire viciado. En el puesto de guardia, un sargento dormía en su mesa. Se despertó con el estruendo. Se levantó de un salto. Instintivamente buscó su arma reglamentaria. «¡Alto! ¡Manos a la cabeza!», rugió Grachov, apuntándole con el fusil automático. El sargento se quedó inmóvil, viendo 8 cañones de fusiles automáticos apuntándole. Las manos se levantaron lentamente. «¡Al suelo, boca abajo! ¡Rápido!». El sargento cayó. Orlov le puso las esposas, le amordazó la boca. «Ahora, limpia todo el edificio». Avanzaron por el pasillo. De una oficina salió corriendo un policía con el uniforme desabrochado. Vio a las fuerzas especiales. Retrocedió con el rostro desfigurado por el horror. «Al suelo, manos a la cabeza». Se arrodilló. Otro esposado en 10 segundos. Grachov abrió de golpe la puerta de la sala de guardia. Allí, 3. Uno instintivamente buscó la pistola sobre la mesa. Grachov disparó una ráfaga corta al techo. El estruendo. El yeso cayó como lluvia. «La próxima ráfaga será para ustedes. Todos al suelo, manos a la cabeza». Se tiraron al suelo al instante, sin hablar, sin resistencia. Orlov ató a los 3 con bridas de plástico. «¿Dónde está la mayor Morozova?», preguntó Grachov, pisándole la espalda con la bota a uno de ellos.
¿La mujer que trajeron hoy? ¿Dónde está? El policía guardó silencio. Solo respiraba pesadamente. No repetiré la pregunta 2 veces. ¿En el centro de detención? Balbuceó el policía. En el sótano. Llévanos rápido. El policía se levantó, con las manos atadas a la espalda. Los guió hacia la escalera. En ese momento, Volkov salió corriendo del pasillo. Vio a las fuerzas especiales. Intentó agarrar su arma reglamentaria del cinturón. Orlov fue más rápido. Se giró, lo golpeó en la mandíbula con la culata de su fusil. Crujido. Volkov cayó al suelo perdiendo el conocimiento. ¡Átenlo!, ordenó Grachov. Bajaron al sótano. Húmedo, frío, olía a moho. Varias celdas con puertas de hierro. ¿Dónde está ella?, rugió Grachov. El policía los guió al final del pasillo. Con manos temblorosas señaló la última puerta. Aquí, en la celda número 3. Grachov corrió hacia la puerta. La cerradura estaba colgando. Él disparó. El metal saltó por los aires. Pateó la puerta. Se abrió de golpe. Grachov irrumpió en la celda el primero. La linterna del fusil iluminó el pequeño habitáculo. Paredes de hormigón desnudas. Una tubería de calefacción. Y junto a esa tubería, encadenada, estaba Ekaterina. El rostro lleno de moratones, el labio roto, un ojo casi cerrado por la hinchazón. La muñeca ensangrentada, pero los ojos vivos, claros. Levantó la cabeza y miró al comandante. «Morozova, ¿está viva?» Ekaterina sonrió débilmente. «Más viva que nadie, camarada teniente coronel». Grachov corrió hacia ella. Sacó del bolsillo las llaves de las esposas que había tomado del policía atado. Las manos le temblaban mientras abría la cerradura. Las esposas chasquearon, cayeron al suelo. «¡Médico, aquí urgente!», gritó Grachov por el auricular. El médico del grupo, Sergei Ivanov, entró corriendo en la celda con una bolsa. Se sentó junto a Ekaterina. Comenzó un examen rápido. Le iluminó los ojos con una linterna, le tomó el pulso, le examinó el cuello. Marcas de pistola paralizante en el cuello. Puntos de contacto claramente visibles. Constató. Abrasiones profundas en las muñecas por las esposas. Múltiples contusiones en la cara, labio roto. Posible conmoción cerebral. Necesita hospitalización. Ekaterina intentó levantarse. Se tambaleó, pero Grachov la sujetó. «Estoy bien», dijo con firmeza. «Hay que actuar rápido, tenemos poco tiempo». Grachov la ayudó con cuidado a sentarse en el borde de la litera de hierro. El médico le tendió una botella de agua. Ekaterina bebió con avidez varios sorbos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Grachov, sentándose a su lado. «Cuéntame, todo en orden». Ekaterina se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. «Plantación de drogas. Un clásico esquema de extorsión. Nos detuvieron en la carretera supuestamente por no poner el intermitente. El inspector Artem dejó un paquete en el maletero. Nos trajeron aquí. Volkov, el teniente primero, exigió 200,000 rublos para cerrar el caso». Grachov apretó los dientes. Luego, cuando me negué a pagar, comenzaron las amenazas. Apareció el investigador Sokolov. Ellos discutieron delante de mí cómo fabricarían el caso, cómo la jueza Belova me condenaría. Luego Volkov empezó a acosarme, intentó violarme. Grachov palideció. Los puños se apretaron. «Me defendí», continuó Ekaterina. «Reduje a 3 en 15 segundos. Luego me golpearon y me aplicaron una pistola paralizante, me encadenaron aquí. Y lo más importante, Maxim». Miró al comandante a los ojos. Escuché su conversación. Volkov y el mayor Medvedev, el coordinador de todo el esquema, planearon matarme, hacerlo pasar por un accidente o un suicidio. Me quedaban 3 horas de vida. Grachov se quedó inmóvil. «¿Matarte? ¿Estás segura?» «Absolutamente. Escuché cada palabra». Medvedev dijo: «Sabe demasiado. No se le puede dejar ir. No es la primera vez. Lo han hecho antes». Grachov exhaló lentamente. «Entonces no es una casualidad. Corrupción sistémica.
un grupo criminal organizado con uniforme. Ekaterina asintió. Es un esquema bien establecido. Lo hacen constantemente. Plantan drogas, extorsionan dinero. Quien paga, lo sueltan. Quien no paga, va a juicio por un caso falso. Tienen a un investigador y a un juez a sueldo. Lleva años funcionando. ¿Cuántas víctimas? No lo sé con certeza, pero una de las compañeras de celda dijo que traen a alguien cada semana. Si ha sido así durante 3 años, son cientos de personas. Grachov se levantó. Sacó el teléfono. ¿Y mi teléfono?, dijo Ekaterina rápidamente. Lo confiscó el inspector Artem. Podría haber correspondencia de ellos allí. No tuvieron tiempo de borrarla. Es una prueba importante. Grachov salió al pasillo, gritó: «Orlov, encuentra el teléfono de Morozova. Confisca todos los teléfonos de los detenidos, todos los ordenadores de las oficinas, todos los documentos, todo inventariado. Voronov, lleva todas las cámaras de videovigilancia». «Entendido», se oyó como respuesta. Grachov marcó un número en su teléfono. «Soy el teniente coronel Grachov, Fuerzas Especiales Sigma. Conecte con el oficial de guardia de la FSB. Urgente». «Sí, en la línea de lucha contra la corrupción. Tenemos un caso de escala federal. Un grupo criminal organizado en una comisaría de policía de distrito. Extorsión, plantación de drogas, fabricación de casos, posiblemente asesinato». «Sí, espero en la línea». Ekaterina se levantó con dificultad. El médico intentó detenerla, pero ella lo apartó. Salió al pasillo del sótano. Vio las puertas abiertas de otras celdas. De allí sacaban a la gente. Ana, la joven que estaba con ella. La segunda mujer también guardaba silencio. Ekaterina se acercó a ellas. Están libres. Todo ha terminado. Ana la miró y las lágrimas le brotaron de los ojos. «Gracias», sollozó. «Gracias. Ya pensaba que nadie me creería, que iría a la cárcel por algo que no hice. Mi madre lleva 3 días reuniendo dinero, vendiendo todo lo que tiene». Ekaterina la abrazó. «Ya no hay que vender nada. Esa gente ha sido arrestada. Todos ustedes testificarán. La justicia prevalecerá». La segunda mujer se acercó lentamente. Miró a Ekaterina con ojos vacíos. «¿De verdad es de las fuerzas especiales?», preguntó en voz baja. «¿Y de verdad los arrestarán? ¿No se librarán? ¿No se escaparán?». Ekaterina la miró a los ojos. «No se librarán. Doy mi palabra». La mujer se cubrió el rostro con las manos y lloró. Las primeras lágrimas después de una semana de silencio. Grachov terminó la conversación. Se acercó a Ekaterina. «La FSB sale. El comité de investigación también se une. La fiscalía está al tanto. En 1 hora habrá un grupo operativo completo aquí». «Bien», exhaló Ekaterina. Ella miró a los policías detenidos, atados en la sala de guardia, a Volkov, tendido inconsciente con la mandíbula rota, a los rostros asustados de los demás. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Medvedev sigue en libertad. La jueza Belova también. Y quién sabe cuántos esquemas más funcionan en todo el país». 1 hora después, la comisaría de policía de Sarechensk se convirtió en un hervidero. 4 todoterrenos negros de la FSB, 3 coches del comité de investigación, 2 minibuses con expertos criminalistas. Todo el edificio fue acordonado. Por todas partes había gente uniformada y de civil. Ekaterina estaba sentada en una de las oficinas. El médico le había curado las heridas, le había puesto un vendaje en la muñeca. Le seguía doliendo la cara, pero se negó a ir al hospital. Ahora lo importante era otra cosa. Frente a ella, en la mesa, estaba sentado el mayor de la FSB, Dmitry Pavlovich Chernov. Anotaba declaraciones, de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «Entonces, ¿usted afirma que es un esquema bien establecido, que lleva funcionando varios años?», preguntó. «Afirmo. Una de las compañeras de celda dijo que traían a alguien cada semana. Si ha sido así durante 3 años, son cientos de víctimas».
Chernov asintió. Anotó algo. En la oficina de al lado trabajaba un grupo de expertos. Abrían ordenadores, examinaban los teléfonos incautados. Grachov entró allí. Regresó 20 minutos después con el rostro sombrío. Encontramos la correspondencia de Volkov, dijo a Ekaterina y al mayor Chernov. En el mensajero está todo. Listas de víctimas, cantidades, reparto de dinero. Lleva funcionando al menos 3 años, más de 200 episodios de extorsión. Ekaterina cerró los ojos. 200 personas. 200 vidas destrozadas. ¿Hay nombres?, preguntó Chernov. Hay datos completos de cada uno. ¿Quién pagó? ¿Quién se negó? ¿Quién está ahora en la cárcel? Incluso hay cantidades detalladas, de 50,000 a 500,000 rublos por persona. En ese momento entró en la oficina el investigador del comité de investigación, Nikolai Andreyevich Smirnov. Su rostro estaba tenso. Uno de los detenidos nos pide un trato con la investigación. El sargento Petujov dice que lo contará todo, solo que le den una pena menor. Chernov intercambió una mirada con Grachov. Que hable, lo grabaremos todo, y la reducción de pena lo decidiremos después. 10 minutos después, Petujov fue llevado a la oficina. El rostro pálido, las manos esposadas. Lo sentaron en una silla. Él miró al suelo. Escuchamos, dijo Smirnov. Petujov levantó la cabeza. Todo el esquema fue ideado por el mayor Medvedev. Víctor Nikolayevich Medvedev, jefe de la comisaría de distrito. Él es el curador. Recibe el 30% de todos los sobornos. El resto lo repartimos entre nosotros. ¿Cómo funciona el esquema?, preguntó Chernov. Petujov tragó saliva. Medvedev distribuye las zonas entre las patrullas de la DPS. Patrullamos la carretera buscando coches buenos. Un coche extranjero de no más de 10 años significa que el conductor tiene dinero. Los detenemos con cualquier pretexto. Uno distrae, el otro planta drogas en el maletero o en la guantera. Los llevamos a la comisaría de Volkov. Volkov los intimida, les habla del artículo, de los años de cárcel. Les ofrece resolver el problema por dinero. La mayoría acepta, paga y se va. Quien no acepta, sigue la cadena. ¿Qué cadena? Al investigador Sokolov. Él fabrica el caso. Actas falsas, peritajes falsos, testigos falsos. Luego el caso va a juicio. La jueza Belova es nuestra. Ella da una condena condicional o una real, si la persona se resiste por completo. Chernov se inclinó hacia adelante. ¿Y las drogas de dónde las sacan? Petujov vaciló. ¡Habla!, rugió Grachov. Parte la confiscamos de casos reales. Parte Medvedev la compra a través de sus contactos. Tiene contactos con traficantes locales. Él les da cobertura, ellos le dan la mercancía. Parte la usamos para plantar, parte la venden de nuevo en la calle. Un círculo vicioso. Ekaterina escuchaba y sentía cómo le subía el asco. Esto no era solo corrupción, era una verdadera organización criminal. Bajo la protección de los uniformes de la policía. Grachov miró a Chernov. Esto no es solo corrupción, es un grupo criminal organizado con uniforme. Extorsión, plantación de drogas, fabricación de casos, tráfico de bienes confiscados. Un paquete completo. Chernov asintió. ¿Dónde está Medvedev ahora? Petujov levantó la vista. No lo sé. Él no duerme en la comisaría. Tiene una casa en las afueras. Chernov tomó el teléfono, marcó rápidamente un número. Salgan inmediatamente a la dirección del mayor Medvedev. Detención, armado y peligroso. 40 minutos después llegó el mensaje. Medvedev no está en casa. Los vecinos dicen que lo vieron irse en taxi hace unas 2 horas con una maleta grande. Ha huido, dijo Grachov. Chernov tomó el teléfono de nuevo. Alerta sobre Medvedev Víctor Nikolaevich en todos los puestos. Aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses. Detenerlo inmediatamente. Pasaron 2 horas. El amanecer comenzó a teñir el cielo.
Ekaterina estaba sentada en la oficina, terminando su tercera taza de café. Los ojos se le cerraban, pero se mantuvo. El teléfono de Chernov sonó. Él contestó, escuchó, asintió. «Entendido. Tráiganlo aquí». Colgó el teléfono, miró a todos. Detuvieron a Medvedev en el aeropuerto de Domodedovo. Intentaba volar a Estambul. Tenía consigo una maleta con 4 millones de rublos en efectivo. Ekaterina exhaló. Lo atraparon. Las siguientes 3 horas transcurrieron en detenciones continuas. 7 agentes de la DPS, incluyendo a Artem, 4 de la comisaría de distrito, el investigador Sokolov. Todos atados, todos esposados, todos llevados al centro de detención temporal del departamento regional. Los expertos continuaron trabajando con los ordenadores. Uno de ellos se acercó a Chernov con las impresiones. «Mayor, aquí encontramos algo más. En el ordenador de Sokolov. Una lista de casos que fabricó durante los últimos 3 años. 15 personas cumplen condenas reales por esos casos. Todos inocentes». El silencio se cernió en el despacho. 15 personas. Repitió Ekaterina en voz baja. 15 vidas destruidas. Chernov la miró. Pero ahora serán liberados. Todos los casos serán revisados, serán rehabilitados, se les pagarán indemnizaciones. Ekaterina asintió, al menos algo. Fuera de la ventana ya había amanecido por completo. Comenzaba un nuevo día. Un día en que todo el país se enteraría de lo que había sucedido en la pequeña ciudad de Sarachensk y de que una sola persona puede cambiarlo todo. Había pasado una semana. La historia de la mayor de las fuerzas especiales Sigma, que desenmascaró un esquema de corrupción en la policía, estalló en todas las noticias federales. El primer canal, Rusia, NTV. Todos hablaban de lo mismo, de Ekaterina Morozova, de cómo arriesgó su vida para revelar los crímenes. En la dirección regional del Ministerio del Interior, comenzó una verdadera purga. Arrestaron al jefe de la comisaría de policía de distrito, que encubría a Medvedev y recibía sobornos. 3 de sus adjuntos también están bajo investigación. Revisan a todos los que de alguna manera estaban relacionados con Volkov y su gente. El arresto más sonado ocurrió al 4.º día. La jueza María Belova fue detenida directamente en el edificio del Tribunal Regional. Intentó resistirse. Gritó sobre la inviolabilidad, pero fue despojada de su estatus en 24 horas. Ahora está en prisión preventiva junto con aquellos a quienes una vez había enviado a la cárcel por casos falsos. Luego detuvieron a 3 capos locales. Precisamente a través de ellos, Medvedev vendía las drogas confiscadas de nuevo en la calle. Toda la cadena fue rota. Todo el sistema se derrumbó. El jefe de la región se vio obligado a dar una rueda de prensa. Estaba pálido. Habló de la inadmisibilidad de la corrupción. Prometió medidas duras. Pero todos entendieron. Si no hubiera sido por Ekaterina, este esquema habría funcionado durante años. 2 semanas después comenzaron los procesos judiciales. Un proceso acelerado debido a la resonancia pública. Todas las pruebas eran tan obvias que la defensa ni siquiera intentó discutir. Solo pidió clemencia. Iván Volkov recibió 8 años de prisión en una colonia de régimen estricto. Extorsión, abuso de poder, uso de violencia, intento de asesinato. Cuando se leyó la sentencia, estaba pálido, destrozado. El hombre que pensaba que era la ley, ahora irá a la cárcel. Víctor Medvedev recibió 10 años. Además, confiscación de todos sus bienes, más privación de todos sus rangos y condecoraciones. Su esposa solicitó el divorcio 3 días después de su arresto. Anton Petujov, que fue el primero en testificar, recibió 4 años de libertad condicional. El trato con la fiscalía funcionó, pero nunca más se le permitirá trabajar en la policía. Artem y los demás inspectores de la DPS recibieron de 5 a 7 años. El investigador Sokolov, 7 años más la prohibición de trabajar en las fuerzas del orden de por vida.
La jueza Belova. 6 años más, la prohibición de servir en la administración pública para siempre. Pero lo más importante comenzó después de las condenas. La rehabilitación de las víctimas. 15 personas que estaban en las colonias por casos fabricados fueron liberadas. Todos los casos fueron cerrados por falta de pruebas de delito. Ekaterina estuvo presente en la liberación de los 3 primeros. Vio cómo salían de las puertas de la colonia, cómo caían de rodillas, cómo lloraban sus familiares. Más de 100 casos fueron revisados. A muchos se les redujeron las penas, a muchos se les puso en libertad. El Estado pagó indemnizaciones a todas las víctimas, de 500,000 a 2 millones de rublos a cada uno. El dinero no devolvería los años perdidos, pero al menos algo. La dirección del Ministerio del Interior de la región pidió disculpas públicamente. Con torpeza, con tensión. Pero lo hizo. Ana, la joven de la celda, recibió 750,000 rublos de indemnización. Le proporcionaron ayuda psicológica gratuita. La última vez que Ekaterina vio su fotografía fue en las noticias. Ana había abierto su pequeña floristería y sonreía. Seguía adelante con su vida. La segunda mujer, que había permanecido en silencio toda la semana en la celda, también recibió compensación y ayuda. Incluso le envió una carta a Ekaterina. Solo unas pocas líneas. Gracias por devolverme la vida. Vuelvo a poder respirar. Ekaterina regresó a su servicio en Sigma un mes después. Las heridas sanaron. Los moratones desaparecieron. Solo unas finas cicatrices en sus muñecas recordaban aquella noche. En la dirección de las fuerzas especiales se llevó a cabo una pequeña ceremonia. El jefe la felicitó personalmente por su coraje cívico y profesionalismo. Le entregó un reconocimiento. Todos los miembros del grupo aplaudieron. Después de la ceremonia, Grachov la apartó. «¿Sabes? Al principio pensé que habías arriesgado en vano», le dijo en voz baja, «que deberías haber mostrado tu identificación de inmediato. Pero tú revelaste un esquema que habríamos buscado durante años, si es que lo hubiéramos encontrado». Ekaterina se encogió de hombros. Simplemente quería entender cómo se siente una persona común ante este sistema. Ahora lo sé, indefensa, sola, abandonada. Grachov asintió. Pero tú demostraste que el sistema puede cambiar si alguien se atreve. Pasaron 2 meses más. Ekaterina conducía por la misma carretera, regresando después de un fin de semana en familia. Fuera de la ventana, los mismos paisajes, las mismas farolas, la misma pequeña ciudad de Sarechensk por delante, y de nuevo las balizas azules. Una patrulla de